bien. Entonces, como un concepto inicial, vamos a entender que son todas las técnicas orientadas a la reanimación de un paciente. Entonces, estamos devolviéndolo a su estado de conciencia, ¿no? Estamos devolviéndolo a su estado de conciencia a través de estos métodos, ¿no? Eh, Esta reanimación cardiopulmonar se realiza en pacientes que sufren una parada respiratoria y o cardíaca. Entonces puede ser o respiratoria solamente o puede ser solo cardíaca o puede ser ambas, ¿no? Ambas juntas. Entonces, RCP, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? Reanimación cardiopulmonar. Los materiales, bueno, eso no importa mucho porque no vamos a utilizarlo ahora, pero se utiliza este muñeco de práctica, ¿ya? Bien, ¿cómo hacemos el procedimiento para hacer un buen RCP? Para empezar, bueno, en práctica, mi auxiliar nos indicó que lo primero que se hace es como una actuación, ¿ok? Ustedes van a tener que actuar al momento de realizar esta práctica, porque obviamente no se puede emular o no se puede generar un ambiente en el que tengamos un paciente inconsciente, ¿no? Entonces, todo es actuación. Ustedes van a dar su examen final práctico con el doctor y les puede tocar RCP, por ejemplo. A mí me tocó RCP, así que les digo que es un tema corto, simple, pero es fácil equivocarse, así que no lo subestimo. Entonces, el procedimiento, primariamente, ¿qué es lo que hacemos? Aseguramos la zona. ¿A qué me refiero con asegurar la zona? Me refiero a que vamos a crear un perímetro, ¿ok? Alrededor de nuestro pacientito. Vamos a colocar esto así. Ya. Supongamos que el paciente está tirado aquí en el piso. Ya. Lastimosamente tuvo un accidente de moto. Ya. Tuvo un accidente de moto y está tumbado. Bien. Lo que tenemos que hacer es crear un perímetro. ¿Ya? El perímetro puede variar, puede ser de 1 metro hasta 1,5 metros más o menos, y eh, se crea un perímetro circular. ¿Okay? Lo primero que tienen que hacer es pedirle a las personas que estén cerca del desmayado que se alejen, ¿okay? Que se alejen y que abran paso a las personas que van a intervenir, en este caso ustedes, digamos, o algún colaborador que tengan cerca. Todo esto con el fin de que haya un buen flujo de aire en la zona y el paciente pueda reaccionar más rápido, ¿okay? Porque si hay una aglomeración de personas, no hay buen flujo de aire, hay más concentración de dióxido de carbono, entonces eso ya dificulta un poco las cosas, ¿no? Entonces creas el perímetro, ¿no? Como primer paso, ¿no? Aseguras la escena. Entonces ustedes, cuando estén haciendo la práctica, lo primero que tienen que hacer es actuar, ¿ok? Tienen que decir, bueno, señoras, señores, por favor, aléjense un poco más, abran paso, abran espacio para que respire mejor el paciente, ¿ya? Entonces tienen que hablarle al vacío, digamos, porque no va a haber nadie, van a estar ustedes dos, no, ustedes dos, porque van a ver su examen en parejas, ¿ok? Van a ver su examen en parejas, entonces solo va a ser su pareja y usted, digamos, el que está dando el examen. Le puede tocar a uno ser el paramédico y al otro ser el paciente desmayado, digamos. Eso lo va a elegir el doctor. A mí me tocó ser paramédico, por ejemplo, y a mi compañero le tocó ser el paciente, digamos, el desmayado. Entonces eso va a depender de lo que diga el doc y ustedes tienen que estar preparados para cualquier decisión que se presente, ¿no? Entonces le hablan al vacío y dicen eso, ¿no? Esas líneas, digamos. Por favor, aléjense, abran espacio, que necesitamos el flujo, necesitamos espacio para que el paciente respire bien. Bien, perfecto. Entonces ya está, ya aseguraste la zona, perfecto. Ahora, lo primero que tienen que hacer es indicar o, en este caso, comandar, ¿ok? Comandar con seguridad a una persona X
a que realice esta llamada, ¿ok? Esta llamada. Ustedes, supongamos que hay una señora ahí mirando y no hace nada, digamos. Entonces, ustedes tienen que decirle, usted, señora, así, firmemente, con decisión, digamos. Usted, señora, la del vestido rosado, digamos, llame a una ambulancia y le indican el número 661 o 609 o 601, digamos. Y comandan, ¿ok? Tienen que comandar con decisión. Porque si ustedes no dan una orden como esas y dicen así al aire, digamos, ay, por favor, alguien llama una ambulancia, digamos, así al azar, la gente no lo toma como algo, como una necesidad, digamos, no lo toma como si fuera su responsabilidad. Obviamente es una situación crítica, digamos, no esperen a que la gente reaccione al toque, digamos, ¿no? Pero sí es bueno que ustedes hagan ese comando, digamos, ¿no? Igual lo mismo, si que fuera un señor, usted llame, o sea, tienen que apuntarlo, digamos. Señor, usted, el de la camisa verde, digamos, llame a una ambulancia 6661 o 6601 o 661, digamos, ¿no? Y así, entonces llamas al servicio de emergencia médica, ¿no? El SEM, ¿no? Y esperas, ¿no? Y aguardas. Y por último, queda proteger la columna cervical. En este caso, para proteger la columna cervical, no se recomienda mucho moverlo al paciente, ¿no? Sí se puede decir que tiene en la mano alguna especie de pseudo collarín, digamos, que se puede hacer con cartones o con ropa, incluso con suéteres, etcétera, que puedan amortiguar un poco lo que es la columna cervical y la nuca del paciente, ¿no? Entonces, igual esto no es muy recomendable, ¿no? No es muy recomendable que lo muevan de ninguna forma, de ninguna forma. Eh, hasta que llegue un profesional, digamos, ¿no? Bien. Entonces, eso vendría a ser el procedimiento preliminar, digamos, al RCP, ¿ya? Luego de esto, vamos a pasar a el ABC del RCP, ¿ya? Vamos a ir allá, perfecto. Bien, ojo, cuando hablamos del ABC del RCP, estamos hablando de un paciente inconsciente estándar, por así decirlo, ¿ya? Hay pacientes que son especiales, digamos. Por ejemplo, un electrocutado. ¿Qué es lo que van a hacer con un electrocutado? Está nuestro pacientito ahí vibrando, digamos, por el rayo, qué sé yo, le cayó un rayo, o un ingeniero civil o un ingeniero eléctrico, qué sé yo, que esté cambiando un poco de alumbrado público, se electrocutó, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es esperar, ¿no? Esperan un momento, por lo menos un minuto y medio, a que el paciente se deselectrifique, se despolarice, por así decirlo. Eh, Porque está cargado eléctricamente, ¿no? Entonces, si ustedes lo tocan, ustedes también son cuerpos conductores, ¿ya? Están hechos en gran parte con agua, ¿no? Entonces, no es aconsejable tocarlo en ese momento. Entonces, se espera un poco, un minuto y medio, a que se descargue, por así decirlo, y pueden cerciorarse con un palito, ¿no? Pueden cerciorarse con un palito para ver que no esté, que no esté, que no esté electrificado, porque ahí ya serían dos personas las que tienen que ser auxiliares, ¿no? Y ese no es el. Y lo mismo, ¿no? Obviamente la fisiología detrás de un electrocutado es muy compleja, digamos, ¿no? Pero lo principal, lo que ocurre es que esta descarga eléctrica masiva que sufre el cuerpo de esta persona afecta a todo el sistema nervioso, ¿no? Y también incluye el sistema cardiolector. Entonces,
va a haber una afectación a nivel del tronco encefálico, en este caso el bulbo, y va a haber una afectación a nivel cardíaco, ¿no? Entonces vamos a tener una doble parada, ¿no? Vamos a tener una parada cardíaca y una parada respiratoria por el estímulo que generó en el bulbo raquídeo, ¿no? En este caso el bulbo raquídeo controla todo lo que es la función de ventilación, ¿ok? Van a estudiarlo más adelante cuando lleguen a respiratorio con el doctor. En el bulbo raquídeo se encuentra eh, un centro de la respiración, se llama, es un núcleo, ¿no? De sustancia gris, eh, que prácticamente se encarga de la ventilación fisiológica, ¿no? Todo lo que es el ritmo de ventilación, eh, normalmente de 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Neumotáxico se llama ese, no me estaba acordando, che. El centro neumotáxico, ya, neumotáxico. Ahora, este centro neumotáxico, como se ve, no es tan simple, ¿ok? No es tan simple, sino que está compuesto por varios núcleos, ¿no? Hay un núcleo dorsal, un núcleo ventral, por eso van a verlo más adelante. Ustedes por ahora necesito que entiendan que el daño fue a este nivel, digamos, ¿no? En nuestro rayo o nuestro impulso eléctrico llegó hasta aquí y lo inhibió, digamos, ¿no? Y por ende, toda la inervación que bajaba hasta los pulmones a través del vago se vio afectada, ¿no? Igual a través de los nervios, de los pares raquídeos, ¿no? Con el tema del sistema nervioso simpático. Ahora, lo de la parada cardíaca es lo típico, digamos, que sufre se llama una eh, cardioversión, ¿ok? Una cardioversión. En este caso, por el alto voltaje que tiene este rayo o esta carga eléctrica, va a generar una detención de esta célula y el miocardiocito entra en ese estado que les había comentado antes, que es el estado refractario, ¿no? Después de una despolarización muy intensa, ese corazón necesita como que relajarse por un momento, ¿no? Entonces, por eso es que se para el corazón, ¿no? Y ahí tenemos el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, esperan a que se calme el paciente, o sea, que se calme, que se descargue un poco y recién empiezan con el ABC del RCP, ¿ya? Eso para pacientes electrocutados. Obviamente también hay otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó como una pregunta que la verdad que fue una pregunta trampa, digamos. Eh, Me tocó qué es lo que se hace frente a un paciente que está sufriendo aplastamiento por rocas, ¿ya? Y que como que, oh, qué rayos, digamos, qué ha pasado aquí. A mí solo me enseñaron el ABC, digamos, el ABC todo tranqui, pero la verdad que no es tan complicado, ¿no? Solamente tienen que razonar un poco. Si es que tenemos a nuestro pacientito ahí, todo aplastado, todo malo, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es dejarlo ahí, ¿ok? Dejarlo ahí, tratar de no moverlo, ¿no? No tocarlo al paciente porque el riesgo de que todo esto se le venga encima, más de lo que ya está, es alto, ¿no? Es un espacio es muy inestable ese espacio, ¿okay? Es muy inestable y el riesgo, o sea, en la balanza de pros y contras de qué es lo que podrían hacer para salvarlo al paciente, hay más contras que pros, ¿okay? Es mejor no hacer nada a intervenir y aumentar el riesgo de muerte del paciente, ¿no?
En este caso, lo que se hace es esperar a los bomberos, ¿no? Que los bomberos tienen una experiencia mucho más avanzada en cuanto al tema de eh, RCP y atención a emergencias, ¿no? Porque, ojo, esto de RCP les digo que es un método, eh, ¿cómo les explicaría? Es un método de emergencia, ¿ok? No es que ustedes van a estar haciendo RCP a diestra y siniestra, digamos, ¿no? Es algo de emergencia, o sea, de último recurso, porque para eso están los emergenciólogos, ¿no? Los emergenciólogos o los paramédicos, ¿no? Que se dedican a eso, ¿no? Entonces, es solamente de emergencia. Entonces, al paciente aplastado, lo que se hace es se lo deja ahí, ¿no? Se lo deja ahí, si se pueden hidratarlo, en caso de que se tarde mucho el servicio de emergencias, lo ideal, ¿no? Pero después no lo tocan, no lo tocan. Bien, continuando, ahora sí, entramos al tema de ABC para un paciente normal, digamos, que lo encontraron en la calle todo tirado y quieren ayudarlo, ¿no? El ABC implica las 4 letras, que es un acrónimo, ¿ya? Vamos a entender como A de airway, que vendría a ser vía aérea en inglés. Después tenemos la B, entonces A, B, C, bien. Eh, Bien, aquí tenemos airway. Después de acá abajo tenemos breathing, breath o breathing, que significa respiración. Y por último tenemos cardiovascular, el sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces, son 3 componentes los que vamos a tener acá, ¿no? Y para hacerlo más simple en normas internacionales, se lo resume así como ¿no? A, B, C, ¿ya? Entonces, airway, vía aérea. ¿Qué es lo que compone la vía aérea? Tenemos vía aérea, la que está en mayor accesibilidad a ustedes, en este caso, eh, personas, o sea, médicos que no están acostumbrados a esta clase de procedimientos, el único acceso que tienen es a las vías aéreas altas, ¿no? Vías aéreas altas. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no se puedan hacer intervenciones en vías aéreas bajas, ¿no? Pero eso ya requiere mucha más práctica. Entonces, lo que van a ver aquí es que van a revisar como primera instancia si es que no hay una obstrucción en la vía aérea alta, en este caso la laringofaringe, ¿no? Lo que se hace como primer paso es se toma al paciente por la frente y por la barbilla, se desciende lo que vendría a ser la parte de la frente hacia el suelo, rotando un poco lo que es la barbilla hacia arriba y el paciente tiene que quedar en un ángulo oblicuo, ¿ya? Tiene que quedar en un ángulo oblicuo para que la técnica de remover este objeto, o puede ser comida o lo que sea más sencillo, ¿no? Entonces descienden la nuca y luego levantan la barbilla, ¿no? Levantan la barbilla. Y por último, lo que hacen es abrir la boca, la cavidad bucal, con una de sus manos, la mano que tenga más fuerza, porque aunque no crean, aunque esté desmayado el paciente, la tracción muscular de la mandíbula es bastante potente. Así que mano hábil abriendo la maxilar inferior y la mano izquierda o la auxiliar busca alguna obstrucción, ¿no? Obviamente esto de airway lo hacen en caso de que no sientan ventilación, ¿ok? En caso de que no sientan ventilación, porque si están viendo que está respirando bien, o sea que está ventilando bien, entonces no hace falta que revisen, ¿no? Pero igual como rutina pueden hacerlo, digamos, no hay ningún problema. Entonces se busca estas masas, ¿no? Estas masas.
Puede ser comida, pueden ser bolos de coca, pueden ser chicles, pueden ser, eh, qué sé yo, cualquier cosa se puede meter ahí, ¿no? También pueden buscar implantes, ¿ok? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay placas dentarias que se utilizan para el post y el pre-tratamiento de ortodoncia, los brackets. Después también los abuelitos, por ejemplo, utilizan mandíbulas de porcelana, entonces eso también pueden buscar eh, que, eh, que pueden ser potenciales objetos para la asfixia del paciente, ¿no? Entonces no es algo que no sirva, ¿no? Es bien importante el tema de airway. Evitar movimientos bruscos con la columna cervical, eso sí es muy importante. Eviten mover muy bruscamente la columna porque el espacio que, o sea, el, el orificio espinal que tienen las vértebras cervicales es mucho más reducido que las otras vértebras del cuerpo. Entonces tienen que tener mucho cuidado al traccionar esto porque un ligero movimiento en falso se corta todo lo que vendría a ser la aferencia y la eferencia nerviosa del sistema nervioso central, ¿no? Entonces pueden dejarlo cuadripléjico al paciente por un mal movimiento, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Bien, continuamos. Siempre sospechen de lesión de columna cervical, ojo, siempre sospechen en un politraumatizado, ¿no? Bien, continuamos con breathing, ya breathing o respiración en inglés. En este caso, el término que maneja el doctor es ventilación, ya no se olviden, ventilación. Porque respiración, esto ya es en nivel molecular, ya, en nivel molecular que se refiere al intercambio de gases, ¿no? Pero ventilación es la acción de inspirar y expirar, ¿ya? Bien, entonces para este paso, lo que se hace es se utiliza otro acrónimo, ¿ya? Se utiliza VOS, que es lo que estamos viendo aquí. Y lo que se hace es ver, oír y sentir. ¿Ok? Entonces, tres cosas. Ver, oír y sentir. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ver la expansión torácica como primer paso, ¿no? Todo esto se puede hacer al mismo tiempo, ¿ok? Se puede hacer al mismo tiempo haciendo esta maniobra, ¿no? Lo que hacen es acercan su oído a la boca del paciente, eh, obviamente ustedes mirando hacia un costado con la vista al tórax, ¿no? Entonces con eso están evaluando dos puntos al mismo tiempo, ¿no? Están viendo caja torácica, expansión torácica, están sintiendo la ventilación en su mejilla y al mismo tiempo también están escuchando, ¿no? Porque su mejilla va a estar muy cerca de su oído, ¿no? Entonces, esta maniobra es importante que la hagan de esta forma, ¿no? Para que no pierdan tiempo. No se van a quedar ahí paradotes viendo la expansión torácica, a ver qué onda, digamos, ¿no? Tienen que acercarse un poco más al paciente, tienen que acercar su mejilla y empezar a sentir la ventilación. También sirve si es que tienen un espejo a mano, si es que tienen un reloj, si es que tienen, a ver, algunas personas que usan lentes, por ejemplo, pueden acercarlo a la boca del paciente y si es que se empaña, si es que ven que se empaña, es que está ventilando, ¿no? Es que está ventilando. Entonces, son técnicas, ¿no? Que se utiliza. Así que eso vendría a ser breathing, no es tan difícil. Entonces aquí ya ven si es que está ventilando, ¿no? Entonces tienen que ir revisando cómo está el paciente, ¿no? Si es que es una parada cardiorrespiratoria, si es que es una parada respiratoria,
si es que es una parada solamente cardíaca, ¿no? Todo eso tienen que verlo. Y por último, circulación o cardiovascular, ¿no? Cardiovascular. Lo que se hace aquí es que se revisa en qué estado está la frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso, la frecuencia cardíaca es la que nos va a proveer de pulso, ¿no? Lo que se llama pulso arterial, ¿no? En este caso, lo que se hace como primer punto es revisar el pulso carotidio. Ya el pulso carotidio, que es el pulso más sencillo de encontrar y es el más fiable porque está muy cerca del corazón. Así que buscan el pulso carotidio. Ojo, no es algo tan simple, ¿no? Tienen que juntar sus dos dedos, el índice y el medial, lo acercan a lo que vendría a ser la región lateral de la tráquea, a ambos lados del cartílago tiroides, y presionan ligeramente esa región, ¿ok? Fíjense cómo están haciendo aquí. Aquí vendría a estar el cartílago tiroides. Es muy evidente en pacientes varones, en mujeres. También algunas veces se encuentra ese cartílago bastante desarrollado, pero más en varones, ¿no? Entonces se presiona ligeramente y se puede detectar el pulso ahí, ¿no? Ojo, cuando estén detectando pulso carotidio, tienen que hacerlo a ambos lados, ya tienen que hacerlo a ambos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho, ya, 1, 2, siempre en ambos lados. Yo la peleé esa de mi examen, solamente lo hice a un lado porque estaba nervioso, y todo eso observa el doctor, entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿no? A ambos lados. También se puede buscar otro tipo de pulsos cerca de la cara, digamos. Pueden buscar el pulso facial, que está en el reborde del mentón, un poco por detrás de lo que vendría a ser el límite de la comisura labial. Marcan un dedo y bajan hacia el borde inferior de la mandíbula, y ahí van a encontrar el pulso facial, ya en caso de que no encuentren el pulso carotidio, que es algo muy difícil, ya, es bastante sencillo encontrar el pulso carotidio, ¿no? Entonces, de esta forma es como van a proceder, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te indicaría si es que tenés pulso en un lado y no en el otro? Puede que haya una hemorragia interna del lado izquierdo, puede ser que se haya seccionado algún vaso de alto calibre en ese lado. Entonces, toda esa es información clave para el paramédico, ya que al momento en el que llegue va a preguntar, ¿y qué pasó, digamos? ¿Y cómo está el paciente? Si es que alguien está atendiéndolo, entonces ustedes tienen que darle datos, ¿no? Tienen que darle datos para que el paciente tenga una mayor probabilidad de supervivencia. Bien, ahora, ¿qué es lo que podrían encontrar ustedes? Podrían encontrar una hipovolemia, ¿no? Encuentran el pulso disminuido, bastante débil, un poco apagado, con poca frecuencia, con mucha frecuencia, perdón. Poco débil y con alta frecuencia, ¿ya? A ver, analicemos esto de alta frecuencia. ¿Por qué me sale un pulso acelerado? ¿Por qué me sale un pulso acelerado? A ver, ¿a alguien le gustaría comentar esto? Ya le hemos explicado este tema de gasto cardíaco. A ver, ¿Qué hora es, pues? Son las 8:37, ya. Número 7. Vamos a contar 7 y vamos a empezar a comentar. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nelcy Caroli. ¿Está por ahí Nelcy Caroli? Sí, auxiliar. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Pregunto, ¿por qué el pulso está acelerado aquí en un pacientito que está teniendo una hemorragia, por ejemplo?
¿Por qué estaría aumentado el pulso? En este caso sería más correcto decir frecuencia, ¿no? Frecuencia cardíaca. ¿Por qué estaría aumentada la frecuencia? Mm, donde dice hipovolemia, ahí. Aquí estábamos analizando, encontramos un paciente hipovolémico. ¿Cuál vendría a ser la clínica? O sea, ¿cómo es que va a estar el paciente? Vamos a tener un pulso acelerado o frecuencia cardíaca acelerada y el retorno o el pulso que van a sentir va a ser débil, ¿no? Va a ser débil y rápido. ¿Por qué está acelerado ese pulso? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo. Ya, sí, eso es evidente, pero ¿por qué, digamos? ¿Por qué afecta la frecuencia cardíaca? Tírame una teoría, no importa si está muy loca, pero solo tírame una teoría. Mm, no sé. Ya, vamos a recordar un poco esto entonces. Resistencia vascular periférica por presión sistólica, por frecuencia cardíaca. Bien. Esto es importante, chicos, porque cuando lleguen a vascular con el doctor, una pregunta clave es, haga un esquema de presión arterial, ¿ya? ¿Cuál es la fisiología de la presión arterial alta, en este caso hipertensión, o cuál es la fisiología de la hipovolemia o hipotensión, ¿ya? Esos son los dos extremos. Esa es fija pregunta de examen, ¿ok? Fija pregunta de examen. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Bueno, los espanté. Ahora somos 9. Bien, entonces los que se queden van a, van a recibir el dato, ¿ok? Entonces, tenemos gasto cardíaco, ¿ok? Gasto cardíaco vendría a ser bueno, en términos de libro, es la cantidad de sangre que circula en un momento determinado en un minuto, ¿ya? En este caso, el gasto cardíaco vendría a ser 6 litros por minuto aproximadamente, ¿ya? Bueno, eso es teoría, digamos, ¿no? Lo que nos interesa aquí es razonar un poco. No, borré eso. Ya. Vamos a entrar a otra